Terminó el partido entre España y Alemania. Básicamente era un partido bastante atractivo en lo que básicamente en mi opinión yo considero que era el partido más atractivo de toda la fase de grupos, principalmente por el choque de estilos de juego de posesión de la selección española como por parte del fútbol teutón, en este caso de Flick. Ese duelo entre Luis Enrique y Flick considero que era lo que hacía especialmente atractivo este partido. Por supuesto que estamos hablando de dos de los últimos tres campeones del mundo, ¿no? España en Sudáfrica 2010 y por otra parte Alemania en Brasil 2014. Yo creo que este era uno de los partidos más atractivos de toda esta fase de grupos y de hecho pues no ha sido el más emocionante porque ha sido un partido muy trabajado tácticamente, pero sí que ha sido un choque, un intercambio de golpes mutuo. Y pues bueno, sin dilataciones vamos a comenzar básicamente con esto. España básicamente salía con un 4-3-3, salía con Unai Simón en la portería, Dani Carvajal y Jordi Alba como pareja de laterales, Rodri otra vez de central y Aymeric Laporte como pareja de centrales, Gavi y Pedri como pareja de interiores, Busquets como pivote y en la delantera ya Ferran Torres, Dani Olmo y Marco Asensio. Por parte de Flick salió con un 4-2-3-1, salió con Manuel Neuer en la portería, Raum y Kerer, como se diga, como pareja de laterales, como pareja de centrales Rudiger y Niklas Süle, y por otra parte en el pivote con Goretzka, Kimmich, y ya en la punta de ataque Gundogan, Gnabry, Musiala y Müller, en este caso jugando más con él como una especie de delantero, ¿no? Que en este caso Alemania de estos momentos no tiene como ese perfil de un 9 puro fijo como Luis Lewandowski. Y bueno, básicamente comenzando, yo lo primero que tendría que decir es que este partido me tenía muy... Pues a mí sinceramente me tenía muy entusiasmado y de hecho ha sido... Pues un partidazo, sinceramente ha sido un partidazo porque en muchos sentidos de la palabra pues sí que podríamos decir que se vio en muchos momentos la emoción, ¿no? Porque son dos conjuntos bien trabajados y para mí los que son personalmente los que yo diría los favoritos para ganar este mundial, tanto España como Alemania. Y básicamente pues fue una especie de, digamos, de partido donde servía para medirse ambos equipos, ¿no? En este caso España llegaba con el 7-0 a Costa Rica totalmente tranquilo y normal, simplemente jugándose la clasificación, pero por supuesto con un partido pendiente que en este caso es contra Japón. Y por otra parte Alemania llegaba en un estado de más urgencia, ¿no? Porque perdió sorpresivamente contra Japón y bueno, teníamos que ver qué es lo que iba a hacer Alemania. Yo pensé que Alemania iba a salir mucho más volcada al ataque, un similar, iba a jugar un poco más de ansiedad como con Argentina, y en este caso no ha sido así. Alemania ha jugado midiendo muy bien los timings del partido, más que nada gestionando muy bien las emociones de lo que son ese partido, jugando tranquilamente y entendiendo que si juegas a la desesperada vas a crear tal vez una que otra más ocasión, pero el equilibrio defensivo sí que se pierde en muchos sentidos y que por supuesto también te arriesgas a que ya no solo a perder el equilibrio defensivo, sino que a perder los estribos, dejar más espacio y que te metan más gol, arriesgar más y por supuesto entrar en una dinámica negativa en efecto dominó, y que por supuesto también propiamente Alemania, si se arriesgaba también a hacer eso, pues iba a generar sí más ocasiones, pero en este caso de menos calidad. Es mejor en este caso, pienso yo, que cuando estás en el estado de urgencia madurar todavía más las jugadas y generar menos ocasiones, pero de más calidad, con más tiempo y espacio, dándote el tiempo de medir bien las jugadas. Y en este caso España también ha jugado así, ha jugado tranquila y por supuesto sí que podemos decir que en esos primeros minutos básicamente España fue dueño del partido, Alemania digamos que no dominando tanto la posesión, pero sí que en este caso trabajando bien defensivamente, y de hecho esto es lo que primero quiero destacar en el primer tiempo, que ambas selecciones trabajaron muy bien su sistema defensivo y que por supuesto si se entiende que ambas son selecciones que suelen tener bastante la posesión, en este caso que alguna de las dos selecciones tuviera menos la posesión que lo habitual es totalmente normal, porque son dos equipos acostumbrados a tener la posesión, en este caso especialmente España por el juego de posesión. Alemania no suele dominar en base a la posesión, pero sí que es un equipo que tiene muchas posesiones especialmente ofensivas, y en este caso si España tal vez no tuvo tanto la posesión, pese a que la ganó en general en el partido con un 64%, pues sí que estamos hablando de que pues en este caso es entendible porque pues es relativo, y en este caso tomando en cuenta la variable de que es un rival poderoso, complicado y agresivo, se entiende totalmente.
Alemania pues básicamente digamos que en esos primeros minutos estaba un poquito cómodo con su rol en el partido. Yo pensé que en este caso Alemania iba pues en este caso un poquito más como lo es Nagelsmann y simplemente a digamos que sí que a llevar la iniciativa, pero también sintiéndose cómodo con su rol de robo en salida, y en este caso no ha sido así. Alemania sí que dejaba en esos primeros minutos jugar a España, se quedaba un poquito más atrás. Bueno, no se quedaba atrás, iba a presionar alto, pero la verdadera presión, el pressing, lo intentaba ya en el segundo, lo que sería el tercer cuarto de campo para ellos, segundo cuarto para España. Dejaba salir a España, respetaba pues simplemente dejándole salir y por supuesto ya hacer el pressing ahí. Pero en ese sentido España tocaba mucho y reiniciaba las jugadas y animaba muchas veces a Alemania pues directamente a que se animara a presionar, ir hacia arriba y bueno, Alemania pues en este caso lo hacía muy momentáneamente, en este caso una presión muy colectiva. Y por supuesto cuando España no la tenía, pues yo considero que en el duelo de presiones era mejor la de España, porque en esos primeros minutos cuando España no tenía el balón, sí que robaba mucho el balón, hacía muchas recuperaciones, mejor dicho, en zona alta de lo que es Alemania y le complicaba mucho las cosas. Básicamente España es quien dominaba totalmente la posición en esos... Yo diría que en esos primeros minutos, porque sí que Alemania se vio superado en ese sentido. Y digamos que sí dominó la posesión, pero tampoco dominando totalmente a Alemania, porque bueno, es un rival muy complicado de dominar. Y hubo bastante cuerpo a cuerpo y bastantes choques en esos primeros minutos. De hecho, hubo mucho forcejeo cuerpo a cuerpo y en ese sentido yo creo que España tiene un mérito increíble tanto en la presión como en el dominio de la posesión en el duelo cuerpo a cuerpo, porque pues Alemania es una selección con un estilo mucho más físicos, deportistas mucho más de ese perfil, y España tiene jugadores más tácticos, técnicos, ¿no? Además de que sus jugadores no tienen tanta envergadura, tiene jugadores entre los 1.70 y los 1.80. Alemania tiene varios jugadores que rondan entre los 1.90 y entonces entendiendo eso, pues yo creo que tiene un mérito bastante considerable. Yo creo que lo de España. Y en ese sentido, pues básicamente hubo mucho roce así. De hecho, a Gavi le tocó bailar en este caso con Goretzka, el cual pues en los primeros minutos, bueno, en general todo el partido estuvo sí que haciendo un trabajo defensivo y estuvo dando bastantes palos sin el afán de ofender, pero bastantes palos, pero ya en el segundo tiempo sí que ya llegó con más rotundidad y sí que ya hacía mejor el trabajo defensivo, pero en ese sentido le tocó bailar con Gavi. En ese sentido también en el centro del campo pues también había bastantes situaciones en las que se hacía el duelo más que nada en el centro del campo y España intentaba salir jugando bien con su estilo clásico y cuando digamos que se veía agobiado por Alemania sí que daba el pase atrás, intentaba reiniciar la jugada y yo creo que es uno de los méritos que más tiene España con Luis Enrique y principalmente una de las cosas que más he visto que ha mejorado cada vez más de la selección española con Luis Enrique, que a mayor tiempo pues entiende mejor el juego y en ese sentido pues yo creo que España lo mejoró de esta manera. España yo creo que ha mejorado mucho en ese sentido, que es medir los momentos del partido y saber en qué momento ser vertical, en qué momento ser horizontal, en qué momento meterle más pausa, y cuando se veía un poquito digamos que yéndose a esa línea de intensidad de Alemania, sí que metía un poquito más la paciencia, aunque también es el clásico, ¿no? Que en este caso para buscar mejor las opciones se da el clásico pase atrás para intentar estirar al rival y por eso muchas veces la invitación a Alemania a presionar. Y España encontraba bastante las soluciones, podríamos decirlo así, encontraba bastante bien las soluciones. Y en ese sentido yo creo que destacó bastante Pedri, para ser sinceros. Destacó mucho Pedri, que bueno, hizo un auténtico partidazo. Yo creo que es de los mejores Pedri que he visto, junto tal vez con el partido en cuartos de la Eurocopa. Si eran cuartos, no eran octavos, contra Croacia. Que bueno, Pedri básicamente con una tranquilidad bastante buena, digamos que se medía a sí mismo y sabía, bueno, básicamente cuando tener un poquito más de paciencia, esperar a los compañeros, metiéndole esa organización, ¿no? Que necesita a veces, y yo creo que el hecho de contar con Pedri, pues básicamente yo creo que era algo bastante bueno. Y por ejemplo lo hacía así, Gavi haciendo un poquito más de trabajo defensivo, en este caso entendido que es un rival como Alemania. Busquets hizo un partidazo también, básicamente encontrando muy bien las soluciones y por supuesto muchas veces siendo el rey del balón dividido.
Y por supuesto también destacó mucho en la delantera, ¿no? Que en este caso Asensio hizo lo propio actuando otra vez como, bueno, yo digo falso 9, Luis Enrique lo llama 9 con más participación. Sea como sea, Asensio tuvo más participación, tuvo un rol un poco más discreto, pero digamos que sí que lo hizo así durante muchos momentos, y Ferran Torres más que nada atacando el espacio, y Dani Olmo, ¿no? Siendo muchas veces el que en este caso lideraba el ataque. Entre una de esas tantas ocasiones hubo un momento, creo que era el minuto 14 o no sé qué momento era, donde básicamente el tipo con una confianza increíble levanta la cabeza, ve que tiene el tiempo, está perfilado y decide dar un remate desde fuera del área de media distancia que termina tapando Neuer, pero también rebotó en el poste de arriba porque no le alcanzó a desviar totalmente, porque era un fierrazo de 20-30 metros absolutamente espectacular, que después casi termina rebotando otra vez en el poste izquierdo para lo que es Neuer, derecho para lo que es, pues bueno, nuestros jugadores. Y en ese sentido pues terminó siendo así. España, vaya que estaba teniendo más llegada, no tantas ocasiones claras, pero sí que estaba teniendo más ocasiones en las que pues vaya que sí que daba remate, no daba tan, concluía sus jugadas, pero terminaban siendo tiros a puerta, pero tiros en general, pero sin ser remates a puerta, pero sí que estaba aproximándose un poco más, y Alemania pues siendo en este caso dominado. Y básicamente también llegando ya al final de la primera mitad, sí que ya se estaba, digamos que desgastando un poquito, y Alemania, más que desgastándose, hubo un momento en el que el partido paró esa intensidad y empezó a, digamos que a bajar ese ritmo tan acelerado. Y bueno, pues era cuando España simplemente decidía como que meterle un poco más de pausa y tranquilidad al partido. Y yo creo que era lo correcto, aunque en muchos de esos momentos Alemania sí que aprovechaba para robar el balón y por supuesto para generar las ocasiones propias. Digamos que en la primera mitad fue totalmente de España, independientemente de quién tiene la posesión, quién tiene más remates al arco, etcétera. Yo considero que esos minutos fueron totalmente para lo que fue España. Y yo considero que, pues bueno, que en este caso sí hizo un maravilloso trabajo. Hay una ocasión también de Ferran, que en este caso termina fallando, aunque era fuera de juego, donde el remate pues termina yéndosele demasiado alto, y bueno, era un remate pues podríamos decir que a bote pronto, ¿no? Básicamente al primer toque, y es a veces bastante comunes en esta clase de acciones, pero básicamente los primeros minutos fue para España, y llegando ya a ese final de la primera mitad se frenó un poco el ritmo del partido, y es creo que lo que le vino irónicamente mejor a Alemania, ¿no? Que soporta más esta clase de intensidades, tanto físicas como mentales. Y ya después en la segunda mitad, ya arrancando lo que es la segunda mitad, yo considero que la segunda mitad fue, yo creo que un poco más para Alemania. Yo dividiría estos dos tiempos en dos mitades también, es decir, 4 tiempos. Primera mitad del primer tiempo totalmente para España, segunda mitad del primer tiempo un poquito más pareja, primera mitad del segundo tiempo para España también totalmente. Y ya la última mitad del segundo tiempo ya fue un poco más para Alemania, empezando por la mitad de España. Pues básicamente España siguió todavía haciendo lo propio con esos impulsos, siendo quien en este caso lleve la iniciativa. Y bueno, podíamos ver como incluso Carvajal, ¿no? Que para mí estuvo bastante acertado defensivamente, y incluso yo diría que fue bastante bueno a la hora de medir los ritmos. Pues básicamente también tuvo esa participación, que yo creo que fue más para la creación de las jugadas, para salir jugando desde atrás, porque en este caso tanto al ataque no participó. En ese sentido yo creo que estuvo más participativo Jordi Alba, y posiblemente incluso puede que, hablando de la línea defensiva, haya puesto también a Rodri, ¿no? En este caso de central, y por supuesto pues sorprende, ¿no? Porque en el Manchester City con Guardiola juega de pivote, aunque sí muchas veces ha hecho ese rol. También lo hizo propiamente contra Costa Rica. Contra Costa Rica yo creo que lo hizo más que nada porque sabía que pese a que Costa Rica no se echara atrás, y España le iba a someter, y tal vez no iba a ser necesario un perfil tan defensivo. Y en este caso apostó por él, puede que tanto por él como Carvajal, que sabemos que es un lateral izquierdo ofensivo, y más ofensivo de lo que en este caso era al principio Azpilicueta, ¿no? Que es un perfil más defensivo. Pues yo creo que apostó por jugadores muy ofensivos, bastante valiente y atrevido Luis Enrique, pero
no solo esto, sino que yo creo que también apostó por Rodri por tener dos centrales altos, y también esto también le daría fuerza porque también salió jugando con Laporte, porque bueno, pues es un jugador bastante alto, creo que supera los metros 90, y pues tomando en cuenta dos centrales altos para un equipo de estas características como lo es Alemania, que siempre tiene mucho peligro en acciones de estrategia, balón parado, porque tiene muy buen juego aéreo por la envergadura de los jugadores. Yo considero que puede que Luis Enrique haya apostado por esto, y de una u otra forma pues le terminó saliendo. Entonces en esos primeros minutos, como lo digo, pues España siguió haciendo lo propio, dominando la posesión, y sí que muchas veces encontrando los hombres libres, aunque Alemania pues me sorprende que no hacía la presión alta, pero a la hora de disputar el balón cuerpo a cuerpo no intentaba anticiparse a las ocasiones, o en este caso directamente quien lo anulaba era España por su alta circulación de balón. España pues básicamente lo estaba haciendo así hasta que digamos que empieza a tener más que la posesión, digamos que el partido en ese segundo tiempo entra en un momento más de, digamos que de trabajo táctico, ¿no? Que en este caso siempre los partidos trabajados mucho tácticamente son partidos de gran, podemos decir, pues eso, exquisitez táctica deportiva, pero digamos que para lo que son las emociones, y más que nada para lo que son esos momentos del partido donde pues tienes esa alegría de que puedes saber que son eliminatorias, o bueno, esto de momento no son eliminatorias. Pero sí que puede entrar en básicamente en esa dinámica. El asunto aquí es que, pues bueno, digamos que entró en un momento donde tácticamente el partido, bueno, digamos que por tanta táctica y tanto planteamiento de que, por ejemplo, le hacían un marcaje colectivo a Busquets, intentando anular, pues en este caso un hombre totalmente fundamental, ¿no? Para la salida de juego y para los balones divididos. Y por otra parte, pues bastante táctico porque digamos que también se quitaba. España también anulaba pues con su presión muchas veces las opciones de las vías de pase. Y digamos que tácticamente, debido a que el partido estuvo tan bien trabajado, pues España anuló a Alemania y Alemania anuló a España. Y en ese sentido, sí son partidos bastante, digamos que pensativos, pero sí que también son partidos en los que, pues debido a que hay tanto trabajo táctico, pues sí que entró en un momento pues en el que sinceramente el partido fue un poquito aburrido. Y bueno, pues básicamente uno podía ver que a España tal vez dominando a Alemania, el dominado en la posesión, pero no dominando a Alemania porque Alemania no le dejaba jugar salir. Alemania tenía el balón, pero España no le dejaba salir, y entró en un momento pues básicamente así, donde básicamente España dominó, pero digamos que sin generar la gran cosas sin tanta intensidad y sin tanta profundidad, ya no como ocasión clara, sino como ocasión en general. Hasta que, pues bueno, poco a poco pues se fue haciendo así. Luis Enrique decidió cambiar el 9 por de un 9 participativo, un 9 puro fijo. Y por supuesto pues vino como las mil maravillas, ¿no? Porque tomando en cuenta que es un jugador que tiene más presencia en el área, tiene más oportunidad de gol por el centro y tal, puede venir muy bien. Y a Morata le vienen bien los rivales así, que proponen, que van a atacar y tal. Y de momento pues le sirvió muy bien a Luis Enrique. Y al final terminó funcionando en esos momentos donde España cada vez estaba atacando un poco más y más y más. Pues en este caso lo logró con Morata. Con Morata termina metiendo un gol espectacular, y en ese sentido pues España digamos que se viene arriba, y por supuesto terminé también yo celebrándolo, y fue yo creo que la euforia total. Y después de eso pues Alemania, digamos que matemáticamente no se quedaba eliminada, pero sí se quedaba, digamos que un poco más contra las cuerdas, porque necesitaba que nosotros le ganábamos a Japón y que por otra parte pues ellos le ganaran a Costa Rica, el cual es un rival tal vez sí inferior, pero es una selección bastante complicada. Y de una u otra forma pues Alemania empezó a arriesgar cada vez más, empezó a ir un poco más al ataque. Flick arriesgó mucho, digamos que poniendo 3 cambios al mismo tiempo. Y en ese sentido España pues vaya que dominó un poco más y pudo crear un poco más después del gol de Morata, pero poco más. Ya después el partido entró en esa segunda mitad ya del segunda mitad del segundo tiempo, donde básicamente poco después del gol de Morata, como en minuto 70 y tantos y tal, pues es cuando entra en esa dinámica donde Alemania, yendo a la desesperada, pues digamos que ya se hace más vertical y directo.
aprovecha que España quiere aprovechar sus espacios dejados para pues básicamente contragolpear. Digamos que en ese sentido España no supo aprovechar totalmente los espacios que estaba dejando Alemania y el riesgo que estaba asumiendo. Alemania sí que digamos que en ese sentido también sí supo también aprovechar sus ocasiones. Empezó rápido con contragolpes, con carreras, transiciones rápidas y más que nada en ese último cuarto, en ese cuarto de campo de Alemania, el primer cuarto de campo para España, pues básicamente es cuando empezó con bueno las transiciones rápidas a primer toque y todos moviéndose para todos lados, que es algo bastante característico, ¿no?, de los equipos de Flick, que en ese último cuarto de campo pues activan como esta especie de ataque, ¿no? Todos jugando al primer toque. Y pues bueno, básicamente para intentar actuar rápido para poder hacer un gol. Y de hecho así es como llegó tristemente el empate. Creo que de quién fue, no fue Hoffman entró después. ¿Quién fue el autor del gol? Bueno, que el autor es lo demás, dice Niklas Füllkrug, o como se pronuncia esto, asistencia de Musiala, que básicamente es una acción aislada fortuita donde se pierde el equilibrio defensivo y básicamente pues Alemania logra hacer lo propio y pues termina en este caso empatándole a España. Y hubo unas otras dos aproximaciones, tres, pero que no terminaron en ocasión. Y de hecho creo que ni siquiera remate entre los tres palos. Y España, que ya básicamente estaba defendiendo, ya no estaba tan al ataque a la hora que intentaba salir a contragolpear o una cosa así. Por ejemplo, principalmente con Iñaki Williams y todo, pues digamos que ya no pudo, porque ya con más tiempo y espacio ahí es donde ya Goretzka ya pudo hacer el trabajo defensivo correctamente. Y pues básicamente así es como se fue el asunto. Así empezó a hacer y digamos que empezó a dominar un poco más Alemania, empezó a tener más aproximaciones, parecía que el 2-1 iba a llegar en cualquier momento, pero sí que podríamos decir que simplemente dominó la posesión y hacía aproximaciones, pero no claras, y España supo aguantar bastante defensivamente, cosa que me sorprendió porque, pues bueno, en acciones España es bueno defendiendo en repliegue y en presión alta, no tanto en acciones puramente defensivas, pero realizando superioridades y aguantando bien en su propio bloque, en su propia mitad de campo, en su área, pues digamos que sí que logró hacer lo propio y sí logró dominar y bueno, no conceder tanto a Alemania. Y por supuesto es como terminó el partido y al final terminó 1-1, empate yo diría que justo, porque digamos que fue un intercambio de golpes mutuo, una pelea de titanes, pero yo sí diría que yo quería que evidentemente que el partido lo ganara España, pero aún así quiero que Alemania pase también a la otra ronda, porque creo que sería un arma bastante buena para, pues bueno, que premiar un poco también lo que es el fútbol ofensivo, y me gustaría también que Alemania, por su fútbol y Flick y todo, llegara lejos, pero a fin de cuentas se quedó en empate y pues bueno, 1-1, que insisto, yo quería que ganara España. Pudo ganarlo cualquier equipo, tanto España como Alemania, pero bueno, el empate yo creo que es justo. Sí que podríamos decir que yo quería que lo ganara España, pero cualquiera lo pudo ganar porque en muchos momentos fue una ruleta. Y pues bueno, yo quería que ganara España, pero tristemente ya no se pudo. Pero insisto, yo creo que el empate pues es justo. Al final el partido terminó siendo bastante bueno y sí estuvo digamos que a las alturas de mis expectativas. 64% de la posesión para España, 36 para Alemania, 7 tiros de España por 11 de Alemania, 3 tiros a puerta de España por 4 de Alemania, 2 afuera por 4 de Alemania. Y pues bueno, ya más saques de esquina por parte de España, que empezó a tener un poco más Alemania en esos últimos momentos, porque pues España ya simplemente estaba aguantando. Y por otra parte también el gol de Rüdiger, que fue también descontado, yo creo que bien, o sea, si era fuera de lugar. Y pues nada, empate 1-1. De momento la clasificación en el grupo de España y Alemania se queda con 4 puntos para España, 3 para... 3 puntos, se queda primero España como dos partidos jugados, una victoria, un empate y 0 derrotas, 8 goles a favor, 1 en contra, 4 puntos, Japón con 3 puntos, Costa Rica con 3 puntos y Alemania con 1 punto. España básicamente va a tener que jugar un poco más serio contra Japón y pues bueno, ya amarrará la clasificación en el último partido, pero pues bueno, yo creo que va a clasificar España, ya veremos qué es lo que sucede. Yo creo que España y Alemania siguen siendo candidatos y favoritos a ganar el mundial, con todo el respeto, pero por encima de Argentina y Brasil, pero pues bueno, y también Francia, ¿no? Por su propuesta de poco juego, por mucha efectividad, pero bueno.
Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.